misma de llevar adelante los distintos proyectos para, bueno, los proyectos en general, ¿no? de diversas temáticas que tratamos dentro de la movilidad, pero puntualmente de las velocidades seguras. Y en este panel vamos a estar recordando, aprendiendo, volviendo a entender por qué es que velocidades seguras es un tema transversal para salvar vidas en nuestras calles y rutas, cómo afecta, ¿sí?, la velocidad a las probabilidades de tener un siniestro vial, a las probabilidades de sufrir heridas graves o fatales por un siniestro vial, y cuáles son los distintos factores que intervienen en la gestión de la velocidad. Luego, pensando en cuando cada uno de nosotros tiene que llevar las velocidades seguras a nuestras ciudades, que uno de los grandes elementos que acompañan al cambio de normativa en relación a la velocidad máxima es la infraestructura. Entonces vamos a tener también el conocimiento de cuáles son las distintas herramientas de infraestructura que nos ayudan a gestionar las velocidades. Y por último vamos a conocer también la experiencia de proponer, movilizar, impulsar, conseguir su aprobación, conseguir su implementación de velocidades seguras en una ciudad, y por supuesto los desafíos que aparecen mientras tanto. Vamos a comenzar dándole la palabra a Alejandro González, que nos va a estar contando cómo las velocidades intervienen de tan gran medida en la seguridad vial. Bueno, buen día a todos. ¿Me llegan a escuchar o me tengo que acercar? Bueno, no tengo. Bueno, la verdad, se lo voy a hablar de dos puntos de vista, de la parte humana y la parte técnica. De la parte humana, yo estoy muy orgulloso de estar con ustedes. De la parte técnica, la verdad, me sorprende, me parece que maduró, cayó la manzana del árbol en que empecemos a hablar de este punto de vista. ¿Y por qué les digo? Porque yo tengo una mirada completamente diferente a un familiar, que yo nunca quisiera estar en esa posición, ni de un ciudadano tampoco. El problema no es los legisladores, el problema no son los funcionarios, el problema es el ciudadano. Soy director de Creando Conciencia, que Creando Conciencia lo que busca es concientizar, y yo lo que vengo a buscar con ustedes es darle una mirada diferente. Yo soy perito penalista, Creando Conciencia con respecto a otras entidades, y lo digo de vuelta, agradezco que no tengo a nadie en nuestras filas que nos dimos cuenta de esto. Algunos que conocen habrán sabido el caso Sebastián Cabello. Cuando fui el perito de oficio que determiné Sebastián Cabello quedó 242 kilómetros por hora. Caso Lapa, lo mismo. Acuñamún, también. Vengo hablando de hace más de 30 años. Ahora, el problema grave no es el tema de lo que hablamos, el problema es el ciudadano argentino y latinoamericano. ¿Saben cuáles son los únicos dos continentes que más siniestros viales tienen? América Latina y África. ¿Vieron? Estadísticamente. Yo lo que quiero jugar entre todos, porque ustedes están pensando con la misma línea de diferentes observadores que somos. Y estamos bien, pero en el otro lado hay personas. Y esto lo comento porque hablamos de mal llamada educación vial, porque encima la palabra educación vial está tirada para abajo. Nosotros hablamos de percepción del riesgo. Fíjense que nos acordamos de esto, vamos a poner un ejemplo, si no lo podemos debatir. Un menor saca a los 17 años la licencia de conducir, ¿sí? Empieza a sacar 17 años, 18, vamos a poner. La primera vez que habla de cómo se circula en el espacio público es cuando va a sacar la licencia de conducir. ¿Qué hizo durante 18, 17 años? No sabe nada. No le enseñaron a pulsar la senda peatonal, ni la escuela, ni cómo era el colectivo. Y esto no lo digo mal, lo digo para que lo repensemos. Y el problema más grave que tenemos, que en la casa se educa y en la escuela se forma. ¿Saben qué triste cuando damos un curso a escuela secundaria que me dicen algunos alumnos de 16, 17 años, uno habla de colega, todo eso? Pero mi papá va con alcohol, mi mamá usa semáforo en rojo. ¿Qué le contestas? Por eso quiero que en todo busco concientizar, actualizar a muchas cosas que ustedes conocen,
saben mucho más que yo, pero sí les quiero pedir un mandazo, y no de plata. Quiero que empecemos a incorporar nuestra palabra riesgo vial, porque el riesgo del cáncer es la primera tasa en el mundo, mejor dicho, en Argentina, perdón, me equivoco, pero no se puede evitar, yo no me puedo evitar enfermarme o no, pero el siniestro vial sí se puede evitar. Empezar a incorporarlo dentro del concepto de riesgo, como vocabulario, porque yo creo que diciéndolo se empieza a cambiar. Y para nosotros no es lo mismo manejar de conducir. Fíjense, hasta cuando hablan, vengo a sacar el carnet para manejar. Manejar es un proceso psicomotriz. Llevo el vehículo para adelante, para atrás. El problema es algo más importante. ¿Ustedes vienen de la misma familia? No tienen el mismo papá. Tienen diferentes creencias, diferentes limitaciones. Nosotros compartimos un espacio público. Y fíjense, ahí perdón, se me ahí. No es lo mismo manejar en condiciones. Sí, no, pero quiero plantear esto, ¿por qué? Porque ya hoy se habla de convivencia en vía pública, y por eso se habla de las ciudades sostenibles, sustentables, buscar la foto del lado izquierdo, es decir, tenemos menor cantidad de riesgo, menor contaminación, no tenemos la foto de la derecha, que es polución total. Es más, lo que se busca hoy, ciudades para la gente, un transporte seguro, transporte público seguro. Yo quisiera ver acá alguna vez las paradas de los colectivos, no me pongan la parada de colectivo del sentido, si la persona que estaciona el colectivo de este lado, del lado derecho, la calle transversal viene de izquierda a derecha. La tendría que poner de derecha a izquierda, porque entonces el pobre conductor tiene que girar, y eso es minimizar el riesgo, eso es colaborar con la situación. No estoy hablando del concepto de que a lo mejor la parte no lo sabe hacer. ¿Y saben cómo cambiaron los demás países esto? Lo que quisieron hacerlo, pensar claramente, pensando algo sencillo. El ser humano, ¿se puede equivocar? No, el argentino no. El argentino nunca choca, lo admitió en adelante. No, pero es algo sencillo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ya hay algo que está con error. Entonces hago carreteras seguras, a la licencia de conducir no se la doy a cualquiera, pongo vehículos de 5 estrellas de seguridad, no de 3, que estoy viendo a ver cómo lo puedo frenar. Esto es una realidad, y esto lo encontré en toda mi experiencia, en todas las paredes de investigación me encuentro con el mismo tema. Nadie hace nada. Y no digo de gestión política, ¿eh? Voy a comentar un ejemplo simple, rápido, para no irme. Beiró y General Paz, ¿la conocen? ¿Sí? ¿Se acuerdan que antiguamente los puentes eran curvilíneos? Bueno, ahora no lo son. Ahora son todos rectos. Estoy hablando de la época que eran curvilíneos, que tenían las piedras de Mar del Plata, ¿se acuerdan de aquella época? Las casitas. Esas, las casitas, exacto. Hoy son todos lineales. ¿Por qué lo cambiaron? Porque ensancharon la General Paz. ¿Pero por qué cuento esto? Yo en el año, calculo 80 y pico, tuve un siniestro grande, importante, 2 micros, un paraguayo y un boliviano. Venían de afuera, lógicamente. ¿Qué hicieron los colectivos? Venían por el lado derecho. Pero cuando venían acercándose a ese lugar, ¿qué se encontraron? El puente que venía de este lado era más bajo y de este alto más alto. No sé si me siguen lo que estoy diciendo. Se tiraron para el medio. No les dio tiempo. Había un Ford Galaxy en el medio y lo terminaron transformando en un Fiat Uno. El juez me preguntó, ¿y cuál es el problema? Acá hay dos cosas. O los micros, que si hablamos de los micros todavía tenemos micros de doble piso. Eso es algo, no lo comparto con ningún ingeniero, con ninguno. Es 1,5 de altura y 2 metros de alto, de ancho de trocha. Y bueno, el juez no hizo nada. Y no lo digo esto porque tiene malicia. Yo quiero juzgados temáticos, no saben del tema. ¿Y cuál es el problema de no saberlo? Yo hay un montón de cosas que no sé. Fíjense, este es el eslogan que tenemos en todos nuestros cursos. Yo soy ignorante. Ahora, ¿cuál es el problema de decir no lo sé? Pregunto, porque a veces cometo los errores sin saber. Cuando hablo de esto, yo quiero empezar a plantear daño y riesgo. Acá las fotos se me superpuso. Hay 4 fotos abajo que hablan de fotos de elementos de explosivos, bomberos y todo eso lo vemos como daño y riesgo. Esto no lo vemos como daño y riesgo. ¿Se preguntaron por qué Colapinto se entrena?
Fórmula 1, en algún tipo de Fórmula 1 se entrena. No es porque quiere tener buenos abdominales. Un detalle que me adelanto, sepan que nosotros como seres humanos somos seres locomotores. ¿Entienden lo que yo estoy diciendo? Estamos parados para caminar, ¿sí? Ahora, quiere decir que nuestra vista lo máximo que puede ver son 25 km por hora, 100 metros de distancia. Eso biológicamente. Ahora, cuando vamos adentro de un vehículo, ya no somos locomotores, somos motores. Entonces tenemos que entrenarnos y adaptarnos. Y fíjense que los vehículos de Fórmula 1 son mucho más seguros que lo que usaba Fangio. Lo estoy planteando porque el tema también es falta de conocimiento. Yo acá les presento el auto que tengo en la puerta de mi casa. No, mentira. ¿Qué es un vehículo? Y esto a más de uno se lo pregunto. Es un vehículo de un medio de transporte. La primera escuela de conductores, ¿saben quién las tuvo? Los romanos. Tenían escuela para manejar carruajes. La primera senda peatonal apareció en la época de los celtas. Y nosotros, la velocidad no mata. El que mata es el que la genera. Somos esclavos de la cinemática, somos esclavos del movimiento. Por eso hay que entenderlo, y está muy bueno esto empezar a bajar la velocidad, pero hay gente que no sabe controlarlo, y encima nosotros tenemos emociones. Entonces están cada uno pensando de diferente manera. Algunos me dicen hasta cuándo termina, y otro que interesante o no. Pero venimos de diferentes formaciones. Hay gente que se sube arriba del auto porque tengo que trabajar, como hacen los chicos de delivery, que pobrecitos porque tienen... Pero nadie pensó cuando pedimos el delivery, che, ¿cuánto tiempo tardaste en venir? No lo pensamos, y lo hacemos en forma algo automático. Y encima, en esta generación que tenemos, sepan que la velocidad es un valor social. Estamos en problema. Yo quiero rápido las cosas, todo lo quiero rápido. Por eso hablo de la sociedad. Acá pongo ejemplos, fíjense si lo llegan a ver. Una mamadera que pesa 405 gramos, y si el vehículo venía a 50 km por hora, se transforma en 15 kilos. Yo tengo un familiar mío que se murió por un canchetoy. Cayó un canchetoy y se metió bajo el pedal de freno. O si no, mira la película de Destino Final 2, cuando la botella de Bovedal se puso bajo el pedal de freno. Estoy hablando que el vehículo tiene un riesgo natural propio. Es más, esto lo tengo cuando no uso cinturón de seguridad. Y esto es energía en movimiento. Por eso es muy bueno bajar la velocidad, pero no solamente bajar la velocidad. Cuando hablamos de costo-beneficio, está puesto por ley en la 26353, el 2% del PBI. Cuando hablamos de plata, no estoy hablando de esta gestión, de la anterior. Hace más de 30, 40 años venimos con el mismo problema. Lo malo, acostumbrándonos. Cuando sacan una licencia de conducir buscamos al más gauchito. Díganme cómo nos capacitamos para manejar un vehículo. Papá, tío, hermano. Yo quiero bajar al centro de formación como corresponde, habilitada. No buscar sin doble comando. Porque encima cada uno tiene un tiempo y un proceso para hacerlo, para pensar, para evaluar. Hay gente que no sabe lo que hizo, no sabe lo que le pasó. Si yo lo miro desde la parte accidentológica, hay 3 factores de riesgo: el humano, el vehicular y el camino. Cuando hablamos de la parte de infraestructura vial, ahí les muestro la ruta 11, 6 metros de ancho, desde que éramos bebés, igual estaba. ¿Cuánto mide el arco de fútbol que tiene Messi? 732. Y todavía tengo gente que me dice, no, en la esquina de corto ando a 130, 140, no pasa nada, ¿vos qué sabés? Estas rutas están obsoletas, del año 1950. No las vamos a modificar, pero sí podemos modificar que bajemos nuestras conductas, que empecemos a entender, no solamente del conductor, sino también del acompañante. Le voy a decir un ejemplo y con mucho orgullo. Yo tengo 2 hijos, 14 y 16 años. Tengo 2 técnicos de seguridad vial, porque ellos desde chico lo vieron, y un lema que yo implementé, no doy ejemplo, dije algo. Primero, la seguridad y después el juego. Si empiezan a hacer lío, ¿viste? Son los chicos, papá para el auto. Me costó un montón. La primera vez que fui a San Clemente del Toyú, tardé 12 horas. Hoy entienden lo que es la velocidad. Ahora es más, yo a esto le sumo los comportamientos, los entornos. Pero esto hay que reconocerlo, hay que entenderlo que lo tenemos.
Y no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana. Hay que seguir trabajando. Es más, yo les digo honestamente, yo no lo voy a terminar hoy, pero yo voy a sembrar la semilla para que siga esto adelante, para que no pare. Ahora, si hablo de seguridad, hay dos tipos de seguridad, la activa y la pasiva. La activa, la que va a controlar el vehículo, y la seguridad pasiva, la que atenúa el siniestro vial, que el primer elemento fue el cinturón de seguridad. Pero si yo no tengo un conductor que controle esta seguridad vehicular, no me sirve para nada. Yo puedo tener un sistema ADAS, puedo tener un ultra vehículo, pero si no lo sabe conducir, no me sirve absolutamente para nada. Voy, cerrar por favor, tengo que cerrar. Yo quiero esto para cerrar, lo voy a adelantar. Un detalle simple que ustedes me preguntaron en un ratito, esta fotito. A ver, dame un segundo para. Miren esto, yo quiero humanizar velocidades. Gracias por el aviso, pero no me quiero ir con esto. 20 kilómetros por hora son 5 metros por segundo. El ancho de una arteria mide 10 metros. Quiere decir que la boca calle yo la cruzo en 2 segundos. ¿Y nunca se preguntaron por qué los velocímetros están puestos en kilómetros por hora? Por una cuestión de marketing. ¿Ustedes comprarían un auto que diga 5 metros por segundo? Vamos a ser honestos. No lo vean por ese lado. Y yo no juzgo nada, no lo pensamos. Acuérdense, en 1962 se armó el cinturón de seguridad. Antes también se morían gentes, igual. Por eso esto, de parte mía de Creando Conciencia, con todos, yo quiero ir por todo. Para mí, matar a una persona tiene que ir preso. Tenemos que tipificar los delitos viales. Están muy bien, pero más duro todavía. Y ejemplificador. Está bien, pero ¿sabe lo que pasa? Todavía me quedan todas las que todos ustedes marcan estrellas amarillas. Yo cada vez que paso te puedo decir cómo fue el hecho, los análisis siniestros y todo. Todavía lo sigo teniendo. Simplemente lo mío es una mirada que está bárbaro, pero hay que seguir por más. Pero hay que trabajar sobre la ciudadanía, porque también la ciudadanía es el que vota a los legisladores. Yo no he visto ningún legislador que me diga seguridad vial. Y no digo de esta gestión, hace 30, 40 años hablamos de seguridad pública, pero 9 veces menos se mueren en siniestros viales que por siniestros viales. Bueno, les agradezco el tiempo que me dieron. Disculpame si... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar ahora con una ponencia de Juan del Valle que nos va a estar contando sobre cómo usamos la infraestructura que estuviste mencionando recién, el rol que tiene la infraestructura como un factor que afecta no solamente a la velocidad en este caso, sino al riesgo vial en general. Ahora sí vamos a pensar específicamente y más que nada en entornos urbanos, cómo usamos la infraestructura de manera inteligente en el diseño de nuestras ciudades para que las velocidades seguras no sean solamente por el cartel de velocidad máxima, sino también que la calle nos invite a transitar en esas velocidades. Si me pasan el pegado, perfecto. Muy bien. Bueno, ahí ya lo explicó toda esta parte Alejandro un poco. Para mí la clave, digamos, que el riesgo vial en el tema de la velocidad se implementa por dos lados. Una, en la probabilidad de que ocurra un siniestro, en parte por el tema de las limitaciones humanas, ¿no? Como decía él, estamos hechos para caminar, no para ir a 120 km por hora. Y en otra parte, por el resultado de los daños, ¿no? La energía esa, en el caso de que haya un siniestro, se transforma en daños mucho más graves. Muchas veces decimos esto bueno, la ley está pero no se cumple. En parte no se cumple, primero que la ley que tenemos no está actualizada, ¿no? Es una ley que tiene unos 30 años
que hace 30 años era la copia de otras leyes de otros países del mundo que ya las estaban probando o las habían desarrollado. Y en esos 30 años todos esos países ya cambiaron sus leyes en su mayoría, pues se dieron cuenta que no funcionan, como nos damos cuenta nosotros que no funcionan acá en Argentina. Digamos, la conducta humana tiene muchos factores, ¿no? No podemos pensar que solo cambiando la ley vamos a resolver todos los problemas. Es una de las patas y vamos a tener que apuntar a muchas otras. Como decía Alejandro, tenemos que meternos en la fiscalización, tenemos que meternos en la seguridad de los vehículos, tenemos que meternos en la comunicación, en la educación. Yo hoy me quiero enfocar en dos cosas, digamos, que son las velocidades seguras, digamos, cómo se establecen los límites de velocidad en cada lugar, porque hoy tenemos, nuestra ley habla de calles y avenidas en zonas urbanas, pero el que decide qué es una calle y qué es una avenida es un legislador que lo decide porque le parece que esta calle es más importante que una avenida. Y no hay un análisis de la velocidad que se tiene que circular ahí. Y por otro lado, no hay un análisis de cómo está diseñada esa calle. De alguna forma, lo que necesitamos es que, para que la gente se comporte bien, tiene que haber una coherencia entre lo que nosotros pensamos de la función que tiene que tener esa calle, qué objetivo tiene, cuál es la velocidad de diseño de la infraestructura y cuál es la máxima legal. De alguna forma, tenemos que apuntar a largo plazo a que esas tres cosas se alineen para que la gente naturalmente actúe correctamente. No, porque si dependemos de poner un radar en cada cuadra, no vamos a ir muy lejos. El diseño de la calle dice muchas cosas. Acá podemos ver, por ejemplo, una calle cualquiera. Esta calle está pensada para los autos, nada más. El que vaya en bici se tiene que animar ahí a meterse entre los colectivos. El que quiera cruzar la calle va a tener que buscar ese puente y subir 5 metros, 6 metros por unas escaleras y caminar los 200 metros que tiene hasta el puente y después volver, en todo caso. Se elimina todo lo posible los cruces para que los autos que van por esa avenida puedan ir más rápido. Todo eso le comunica al que va manejando que puede ir rápido, que no va a tener interrupciones, que él es la prioridad en esa calle. Una calle también se puede diseñar de otra forma totalmente distinta, de manera que el que va manejando sepa que se puede encontrar con gente, digamos, que hay actividad, que hay obstáculos. Muchas veces en seguridad vial se habla de los entornos que perdonan, digamos, de entornos amigables, que eso es muy útil en lugares de ruta. O sea, en una ruta, uno si pierde el control del auto por la razón que sea, necesita que el entorno no le parte el auto al medio, como pasó hace no mucho. Pero en una ciudad no, porque en una ciudad, si vos perdés el control del auto, terminás atropellando a alguien que está en la vereda, chocando con otro. Es, digamos, como que el concepto de diseño en una ciudad y de una ruta tiene que ser muy diferente. Y hoy en día en Argentina, yo creo que todavía seguimos pensando ciudades como rutas. ¿Qué nos pasa en las ciudades muchas veces? Todo va al lomo de burro. A veces cuando uno tiene una herramienta, la usa para todo. Entonces hoy el vecino pide el lomo de burro, el intendente dice hágase el lomo de burro y vamos y construimos el lomo de burro. Y nos pasa que, bueno, si queremos usar el martillo para todo, va a funcionar para algunas cosas, para otras no va a funcionar. Cada herramienta tiene su uso, incluido el lomo de burro, ¿no? Lo que necesitamos es una caja de herramientas, o más bien, a mí me pasa que con las cajas de herramientas, viste, está todo desordenado y encontrás siempre el lomo de burro ahí arriba, el destornillador del martillo. Lo que necesitamos es un buen panel de herramientas, ¿no?
un lugar donde tengamos ordenados todas las herramientas que tenemos y que lo podamos analizar en cada caso qué es lo que necesitamos, cuál es la que nos sirve para los objetivos que tenemos. Hoy, digamos, lo que tendríamos que dedicarnos a estudiar estos libros. Bueno, nosotros con Felipe González hicimos un libro sobre que tiene todas estas medidas de seguridad y cómo usarlas, que se llama Seguridad Vial Urbana, guía de políticas públicas y herramientas para gobiernos locales. Hay publicaciones internacionales, la mayoría están en inglés. Muy recientemente salió esta guía Designing for Safe Streets de GDSI, que es muy buena. Estuve leyendo estos días. Realmente, si leen inglés, lean esa también, o lean esa primero. A ver, algunas de las cosas que tenemos, ¿no? Estas mesetas elevadas, por ahí los que viven acá en Buenos Aires tienen el agrado de encontrarse con estas cosas en su ciudad. A nosotros que vivimos en el interior, a algunos nos pasa que no tenemos ni una vereda, ¿no? Pero bueno, las mesetas elevadas no son un lomo de burro, que cumplen otras funciones, no solo bajar la velocidad del vehículo, sino también mejorar la visibilidad del cruce, permitir una mejor accesibilidad universal, al no tener rampas en los costados. También se puede usar con objetivos de diseño de transformar en un portal, digamos, el lugar, ¿no? Como un cambio de zona. Es complicada de hacer, digamos, de rediseñar una calle con estas cosas. Por eso estaría bueno que se empiecen a usar como herramientas básicas desde el primer diseño de una calle. Las isletas de refugio peatonal, que cortan el cruce en dos etapas, entonces es mucho más fácil porque uno puede, en calle de doble mano, cruzar en dos partes y mirar para un lado por vez. Las restricciones de cordón que nos impiden que la gente estacione en las esquinas, ¿no? La gente estaciona donde tiene lugar y nada, hay que sacar ese lugar, hay que eliminar la posibilidad de estacionar directamente en la esquina. Y acortar el cruce peatonal, ¿no? Cuanto uno más corto es el cruce peatonal, es más seguro para todos. Temas, bueno, chicanas que nos obligan a bajar la velocidad y a estar atentos, ¿no? Porque pasa que la gente viene mirando el teléfono porque se aburre manejar. Estrechamiento de calzada, que se pueden combinar con cruces peatonales a mitad de cuadra para cortarlos. Eso, facilitar la peatonalidad, ¿no? Hay dos cosas por ahí muy fundamentales que hoy se hacen mal. Los carriles muy anchos en ciudad. Si tenemos un carril de 350, 365, es un carril de autopista. Se puede ir a 100, 120 km por hora por ese carril. Es algo que no deberíamos casi tener. Los carriles de 350 deberían quedar solamente para calles donde tienen colectivos muy frecuentes o tránsito pesado, y en un solo carril, no más. Después filtros modales, que son obligar a cambiar el recorrido a quienes andan en auto para evitar que lo que pasa hoy con las aplicaciones, ¿no? Quizás acá ustedes lo ven, la gente pone el Waze y se mete por la calle que le dice el Waze a todo lo que da. Y por ahí son calles que no están preparadas para eso. Y este es el otro tema por ahí muy fundamental, que es el radio de giro de la esquina. Nosotros estamos acostumbrados a diseñar para máxima flexibilidad. Es decir, bueno, si viene un acoplado con el Titanic arriba, tiene que poder doblar en la esquina y no tiene que parar nadie. Y no funciona así, digamos. La esquina tiene que estar diseñada para que funcione bien el tránsito más frecuente, y si un día viene un camión con acoplado, bueno, tendrá que usar varias maniobras o tendrá que usar varios carriles.
Pero si dejamos todo el espacio abierto, primero que es más caro, porque tenemos que pavimentar un montón de espacio. Segundo, que todo el resto de usuarios lo usan a una velocidad que es incompatible con un cruce peatonal en la esquina. En fin, bueno, veredas, lo pongo acá por eso, porque nosotros en Bariloche, de donde vengo yo, tenemos el 80% de la ciudad sin veredas. Que no se te vaya el auto ahí. Nada, bueno, me pidieron que cierre, así que vamos a saltear algunos, muchos son medio conocidos. En definitiva, todas estas herramientas que tenemos, lo que podemos hacer es combinarlas para la intervención que necesitamos. En este caso, por ejemplo, hicieron varias cosas, ¿no? Metieron una rotonda, cerraron un giro, achicaron los carriles, agregaron cruces peatonales. Como no hay que dedicarse a decir, bueno, tengo una herramienta que es el lomo de burro y lo pongo y lo repito. No, hay que pensar el lugar y juntar las herramientas que tenemos para ver cómo intervenimos en ese lugar y lo mejoramos. Bueno, acá les dejo los links a las publicaciones estas que les comentaba. Y cualquier cosa, estamos aquí para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, después vamos a hacer algunas preguntas, pero también comentarles que los materiales que contaste hoy están en las cosas que pasamos en la CAMS, en los distintos materiales que fuimos haciendo en la CAMS. Está citado ¿cómo se llama? El manual para la guía de diseño para gobiernos locales. Y después también de GDSI que mencionabas, también hay muchos de sus materiales en español, así que también están disponibles para que los puedan ver. Y que es cuando nos acercamos, ¿no? a nuestros municipios pidiendo velocidades seguras, y que, como decía, no tiene sentido tener una cámara de fotomultas en cada esquina, sino que al revés, con infraestructura segura, podemos también tener velocidades seguras. ¿Sí? Evitar que un auto vaya doble a muy alta velocidad solamente cambiando el radio de giro, ¿no? Solamente no. Siempre usándolo como parte de esa caja de herramientas, de ese rack de herramientas. Así que genial, y ahora vamos a ver cómo fue la experiencia de llevar adelante velocidades seguras en la ciudad de Santa Rosa. Así que le damos la palabra a Silvia González. Bueno, nada, es un poco contarles lo que fue llevar velocidad 30 a una ciudad, creo que es una de las primeras capitales que tiene velocidad 30. No lo logramos en todo el lugar, logramos muchas cuadras del centro, pero bueno, fue un trabajo muy arduo. Antes de conocerlo a los chicos, nosotros empezamos a mover esto por la gente de Luchemos por la Vida, no del dolor, que había traído la propuesta de las reuniones que se hacían en Estados Unidos, donde se estaba hablando de velocidad 30 a nivel mundial. Sinceramente pensamos que nos iban a tirar de todo, porque en mi ciudad es muy habitual el tema de los autos, de andar muy rápido, pero la verdad que justo llegamos en un momento muy clave que asumía un intendente que estaba trabajando mucho con el tema vial, que allá había trabajado antes, y bueno, hicieron un plan estratégico de reacondicionar toda la ciudad. Se llama Plan Estratégico de Seguridad de Infraestructura. No sé si fue bueno o malo, pero fue muy engorroso porque ese plan estratégico contemplaba no solamente no estaban los concejales, sino uno o dos concejales. Este es el radio que nosotros elegimos de velocidad 30, que se hizo todo velocidad 30. Este plan estratégico estaba contemplado con gente de la cooperativa, con el colegio de abogados, colegios de arquitectos, estaba la gente de las bicicletas, les digo yo, todo el colectivo de bicicletas que son muy, muy poderosos allá,
la Cooperativa Popular de Electricidad, pero bueno, de todos los proyectos que se presentaron solamente salió el nuestro. Los otros lamentablemente no tuvieron éxito. Para nosotros el tema de velocidad 30 iba también muy pegado a tratar de que hacer ciclovías y distintas cosas en la ciudad para que la gente deje un poco el auto, pero no lo logramos, no logramos velocidad 30 ya. Y pasamos por todos ellos, hubo que explicarles, mostrarles la experiencia de lo que significaba esto. Y acá ustedes ven, en estas cuadras, que es el microcentro, esa es mi ciudad, la ven ahí. Todas esas cositas que ustedes ven, nosotros las tenemos hechas en un sistema donde vos apretás y vos ves, cada una de esas cosas es una estrella, es una persona que murió en la ciudad. Nosotros en el microcentro teníamos 16 víctimas fatales. Vos vas a poder ver las condiciones de cada uno de ellos. Y el número abrumador de víctimas creo que fue una de las cosas que sembró la preocupación y el compromiso de todos, y además que nosotros habíamos hecho esto, porque no lo había hecho nadie. Nosotros estudiamos todos los riesgos que teníamos en la ciudad, porque como recién estaba hablando Juan, los intendentes nuestros, el carnicero de la esquina te juntaba firmas y te iban y te hacían una loma de burro. El otro juntaba firmas y agarraban y te ponían un semáforo. Nadie estudiaba en realidad, ni sabía qué era lo que estaba pasando, ni cómo se estaba matando a la gente, ni quiénes se estaban matando. Nosotros hicimos todo un estudio de esta naturaleza cuando arrancamos con la campaña Estrellas Amarillas, del año 2003 al 2008, que son 5 años. Nosotros teníamos 84 víctimas fatales en la ciudad. El mayor número de mortalidad eran niños, pequeños de 4 a 17 años, y tenía que ver con una particularidad. Esas muertes no eran acá en el centro, como ustedes ven, sino eran en las afueras, que eran barrios donde un hermano de 7 años con el de 4 iban a comprar leche, y la gente, y mi pueblo se transformó en ciudad. Y teníamos muchos niños atropellados, al margen de mi hijo, y lo quedó allá en la mesa. Cuando matan a Sasha, que también lo mataron de una manera en un centro recreativo, la Laguna Don Tomás, donde la velocidad era 20, la camioneta que circulaba y lo atropella iba a más de 70, por supuesto con un conductor que iba alcoholizado, iba drogado, no tenía licencia de conducir, no tenía seguro, se dio a la fuga. En 2 minutos creo que les estoy contando 7 agravantes. Él era mi hijo. Cuando lo matan a él, al siguiente mes muere otra niña a 3 cuadras de ese lugar, y al otro mes muere otro niño de 6 años, la niña era de 4 y él de 7. En menos de 4 meses murieron 3 niños en la ciudad, y así les puedo mostrar un montón. Eso es lo que nos llevó a hacer esto, y a demostrarnos que cuando hay decisión política, porque pasaron muchos intendentes de distintas líneas políticas, logramos resultados. Les estaba contando que tuvimos 16 víctimas fatales. Desde que implementamos velocidad 30 a la actualidad tuvimos uno solo. Y era un motociclista sin casco. Otra cosa que también cambió un montón en mi ciudad, en la época que yo les estoy hablando de las 84 víctimas fatales, la mayoría de la gente utilizaba el casco en el codo, o se lo ponían los de visera, así ni siquiera se los abrochaban, nada. Y bueno, hubo toda una campaña enorme de mucho trabajo territorial, 15 años en las escuelas, porque cuando descubrimos que los que se morían eran los pibes, empezamos a trabajar en las escuelas durante 15 años, laboramos. Y un montón de medidas. La Agencia Nacional de Seguridad Vial, antes de que asumiera esta nueva gestión, fue a La Pampa, hicieron un estudio en la ciudad de Santa Rosa y teníamos el 75% de la gente utilizando casco.
Esto es lo que les estaba mostrando, un poco ustedes lo que estaban viendo ahí. Esto que ustedes ven ahí, que son libritos, esas son escuelas, porque nosotros hicimos también una capacitación que se llama Formador de Formadores, donde identificamos los 77 escuelas del lugar y todas las muertes que hay alrededor para trabajar con los docentes. Formamos a más de 200 docentes con 4 meses de capacitación dada por el doctor Horacio Bota-Bernao, cuales estos docentes tenían que hacer proyectos. Trabajamos y nos quedaron 44 proyectos para trabajar en la comunidad. Tienen que ver cómo mejorar todo el entorno social. Esto es un poco lo que nosotros usábamos para que los convenciéramos a los concejales, al plan estratégico, porque estuvimos un año hasta que nos aprobaron, porque pasamos por el plan estratégico, después por los concejales y logramos finalmente la ordenanza, pero nadie tenía este conocimiento de que la velocidad mataba, nadie, se los puedo asegurar, ni conscientes eran. Y eso fue muy importante. Bueno, esta es la ordenanza que les cuento, que recién en el 2022 la pudimos plasmar, en el 2023. Esto ven que lo hicimos y logramos poner estos carteles en la plaza principal, donde con imágenes estamos demostrando que a 30 un peatón puede morir, a 50 mueren más de 8 y bueno, y a 70 ninguno, ¿no? Como que no queda casi nadie. Entonces es un poco lo que mostrábamos para que la gente y los jóvenes también entendieran. Y bueno, a ver, acá nos visitó una vuelta Vivian Perrone. Estos carteles de velocidad 30 que les estoy mostrando están en la plaza principal, están con un código QR para saber todos los lugares que hay 30, y a su vez también se trabajó en radares, en colocar los radares, y ahí en las plazas se empezó a hacer un tema de infraestructura recién el año pasado, porque todo esto es muy caro, pero bueno, hoy por hoy se transformó. No sé si está bien ese ingeniero, esos conitos, pero eran enormes, y hicieron todos esos conitos, cambiaron todo el centro. La gente se vive chocando los conitos, pero bueno, pero nosotros dijimos que tenía que hacer más chica no sé quién fue el que diseñó eso, pero no hizo caso. Bueno, claro, la pasa que era gigante y la achicaron toda, pero bueno, no te llamaron a vos, pero bueno, intentamos hacer lo que pudimos. Muy bien. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, las tres ponencias fueron muy interesantes por toda la construcción, ¿no? de cómo se va dando la gestión de la velocidad. Desde primero la percepción del riesgo, luego entender qué herramientas tengo a disposición para promover y efectivamente llevar adelante velocidades seguras, y luego el caso de la transformación. Y ahora, para empezar con este momento de preguntas, quiero comenzar con... Quiero comenzar primero preguntándote qué desafíos se encontraron mientras se están implementando. Me contabas cuando hablábamos en la preparación de este panel que tuvieron oposición y cómo lo pudieron trabajar, porque me parece que es muy interesante para cuando vamos a nuestras distintas ciudades a impulsar velocidades 30, ya prever la oposición y ya prever una estrategia para o tenerlo de nuestro lado si es posible, o por lo menos mitigar el impacto que vaya a tener en nuestro proyecto. La primera oposición que te hacen todos, pegan unos gritos en el cielo, pero eso después lo tuvimos que hablar con gente técnica que nos fuera asesorando, porque la verdad que no lo sabíamos si era así o no. Nos decían que a 30 achanchaban los autos, que nos llenaban de carbón,
se estropeaban, era imposible andar a 30, esas velocidades no eran las adecuadas y que iban a arruinar sus autos. Mi ciudad es particularmente una clase media, casi todo media alta. Es muy común la vuelta del perro, la plaza del perro, los sábados y los domingos. El viernes están todos limpiando el auto. Mi ciudad es tremendamente fierrera. Tenemos un autódromo tremendo, todos tienen unos autos tremendos, se matan por tener autos de primera y nos querían matar. Con lo de la velocidad 30, literalmente era mucho bombardeo en los medios, los vecinos llamando, enojados, qué sé yo, papá. Y bueno, y ahí nos tuvimos que armar de herramientas porque la verdad que no sabíamos si se estropeaban los autos o no. O sea, yo le había preguntado a unos mecánicos amigos y me decían, sí, se estropean. Y bueno, yo no sabía qué hacer, y bueno, ahí tuve que ir a otra parte de la biblioteca, nos decía que no. Lo que yo sí sabía, que la velocidad mataba. Y después hubo otro tremendo lío, o sea, una vez que los convencimos, porque la prensa nos ayudó. El rol de la prensa es fundamental, la prensa es clave, nosotros tenemos prensa todo el tiempo, salimos todas las semanas en los diarios, y la prensa es clave porque te ayuda, y eso estuvo bueno cuando empezamos a mostrarles los muñequitos, esto que te cuento, yendo a 50 les empezamos a decir, miren, ustedes yendo a 50, de 10 personas que atropellan pueden morir 8, y la gente se quedaba como realmente muy impactada, no lo sabía eso, y los de 30 también. Entonces eso es como que, y la prensa nos ayudó con eso. Pero después vino un problemón cuando pusimos los carteles, empezaron a ponerse los radares, porque también fue todo un tema técnico, y se los digo para quien quiera implementar en sus ciudades, conseguir los radares para la velocidad 30. Es un requilón, perdón, no es muy diplomático lo mío, muy académico, pero es muy complicado conseguirlo, conseguir empresas serias, conseguir un montón de cosas, y una vez que las conseguís, cuando la propuesta fue mejorar el centro a nivel de infraestructura. Ahí fue un lío tremendo, porque el intendente prometió en 3 meses sacar la obra, esa que está ahí de los bonitos, que no está bien, bueno, qué sé yo, que fue el ingeniero, yo ya ahí no nos metimos en eso, no teníamos. Nosotros lo que le pedimos es que tenía que hacer las calles más chicas. Y él hizo, no sé, no importa, hizo. Pero hubo un problema que él dijo que en 3 meses iba a terminar eso, y no lo terminó en 3 meses, y ahí se nos armó una manifestación de comerciantes. Y encima los comerciantes más KT de la ciudad, porque es el pleno centro, se paga muchísimo, bueno, todo. ¿Y cómo lo pudimos arreglar? Se hizo una ordenanza, creo que es, o algo así, donde se condenó, donde estos comerciantes por 1 año y medio no van a pagar el frente de su vidriera, ni las luces, eso es un montón de plata, ni los carteles luminosos, todo eso, fue la forma de frenar el enojo muy grande que tenían los comerciantes. Les digo porque les va a pasar todo eso, y bueno, son por ahí estrategias que pueden tomar los intendentes si no cumplen con el periodo que ellos dicen. Sí, es muy interesante pensar que más allá de que probablemente muchos de esos comerciantes también usan autos, entonces también podrían tener oposición por bueno, oigan los conitos porque no pueden estacionar el auto de él frente tal cual, pero de todas maneras, suponiendo, bueno, algunos de ellos tal vez no, apareció una oposición por otra cosa que era el tiempo en el que no tenían la actividad comercial habitual, ¿no? Y que esta calle de los Conitos tuvo como una calle compartida, con más prioridad peatonal, con una vereda más ancha donde muchos más peatones pueden caminar, con velocidades más bajas que también fomenta que la gente se acerque, y ha pasado en todas las ciudades, fomenta el comercio, fomenta a la actividad económica, que esté el peatón comparado con que esté el auto.
Totalmente, totalmente. Entonces, está bueno pensar cuando me estoy acercando con una política pública que es para salvar vidas y que, bueno, ya sé que voy a tener el comentario negativo del automóvil, de que quiere ir rápido igual, pero de también poder rápidamente desarticular, ¿no?, las otras cuestiones que después pueden terminar obstaculizándonos. También, bueno, quería aprovechar también a ustedes dos, preguntarles sobre cómo nosotros estábamos viendo el impacto de la infraestructura en la ciudad, pero que muchas veces no se percibe el riesgo de la misma manera que se percibe la plata que tengo que invertir en esa infraestructura, ¿no? Entonces, ¿cuál es una buena manera también de convencer a las autoridades municipales de que a velocidad 30, una vez que se les logro convencer, de poder también acompañar de otras políticas públicas que sí requieren un poco más de inversión, que solamente cambiar cartelería, pero que son fundamentales para bueno, ¿no?, hacer que todo el sistema sea seguro? ¿Quién tiene ganas de hablar? No tengo la respuesta, te digo la verdad. No he logrado convencer a muchos, no, siempre la excusa es no hay plata, no hay plata. La realidad es esa, o sea, no importa cuánto estés gastando hoy, siempre cualquier gasto que vos le plantees, lo van a pensar como algo extra. Todo lo que ahorres después con eso es como que no existe para ellos, es muy difícil que la gente lo vea. En parte porque el ser humano, digamos, tiene cuando el beneficio de algo está demorado en el tiempo, la visión tenemos corto plazo. Pero hoy tengo que sacar 10 millones de dólares para hacer esta obra y no los tengo. Claro, en principio las leyes no piden nada, pero si quieres seguir con la infraestructura tenés que... ¿Tampoco quieren velocidad 30 para la noche? Estamos trabajando en eso. La semana que viene te digo. Tiene presentado una ordenanza. Hemos presentado una ordenanza para toda la ciudad y... Sí, por eso. La semana que viene nos reunimos con los concejales en la Comisión de Transporte y vemos Está sesionando. Que está sesionando. Perdóname, para hacerlo de la velocidad 30, porque yo me quedo claro. Sí, para hacer una ordenanza, digamos, a nivel local. Sí, eso que No sabía si eso la... No, la infraestructura, digamos, lo que yo vengo peleando también hace mucho y no lo logro, por ejemplo, este tipo de intervenciones como las esquinas achicadas. Cuando vas a hacer una calle, todo ese pavimento que pones es un gasto extra y no he logrado, vengo hace 10 años diciéndole a los técnicos de obra pública, a los intendentes, a todo el que se cruce, si haces eso en la esquina te ahorras un montón de plata. O sea, en algo, en una obra que ya estás haciendo y ya estás pensando gastar un montón de guita, si haces la vereda un poco más ancha en la esquina ahorras un montón de plata. Y no lo he logrado. Así que la respuesta no la tengo. Vereda es más barato que pavimento. Siempre, sí, el pavimento, nosotros allá que somos fanáticos del hormigón, hacen unos pavimentos de 20 centímetros de hormigón y la vereda llega a 25 y de otra calidad, ¿no? Es mucho menor calidad. Te sumo algo. Una de las cosas, conozco ahí, lo sé, únicamente tengo gustillo para llegar al centro, nada más. Acá el problema es planificación. Planificación no Bariloche, planificación capital, planificación las costas. Cuando ustedes van a la costa no hay veredas. Me ha pasado a mí con bebés chicos, ibas con el cochecito y bajabas, a la calle. porque no se planifica, no se piensa que hay movimiento, la gente tampoco lo quiere cambiar. Por ejemplo, en Cama, un detalle muy simple, hay un montón de logísticas que era un viejo garage y ahora se amplió y entran con los camiones inmensamente grandes y siguen teniendo la misma infraestructura. Acá el tema es que no ven que la ciudad va cambiando, nosotros vamos cambiando nuestras culturas. No lo sienten ni tampoco, yo diría, ni el ciudadano, porque me tengo que dar la vuelta a la manzana. Por ejemplo, giro a mano izquierda.
Yo no entiendo por qué todavía siguen pensando que el giro a mano izquierda me soluciona el problema. El giro a mano izquierda choca frontal. Tengo el tema del choque frontal. O Avenida Juan B. Justo y Bullrich. Yo nací, ¿quién se le ocurrió poner la senda peatonal en la esquina? Cuando tengo la otra senda peatonal a 80 metros y pobre gente corriendo como nunca y vos como automovilista. Es decir, diseñarlo, planificarlo, producir los impactos ambientales como corresponde. Por eso yo hablo no de conductor, las ciudades se planifican, pero en todo sentido, y se estudia, se ponen técnicos, se ven esto, y esto colabora en la infraestructura. Por eso hablo, cuando hablo de seguridad, hablo de espacio público. Igual preguntar más de uno qué es un espacio público, no lo sabe, no lo entiende. Nosotros hacemos mucho trabajo con las escuelas, que los alumnos empiecen a entender la zona de riesgo que tienen a 10 cuadras a la redonda. Te digo la cara de sorpresa que llevan. Claro, pasé por esta esquina y el tacho negro de basura no me deja ver. Y claro, y te dicen, encima te dicen, me llegó por delante porque no lo vi. Si no lo viste, ¿por qué avanzaste? Son cosas básicas, pero por eso yo incorporo al espacio público como si fuera mi casa, mi lugar donde circulo. Por eso está muy buena la definición de las ciudades para la gente. Darle prioridad a la gente, porque básicamente son los que mueven y son los que queremos. Totalmente. Venimos de entender, por lo menos en el último siglo, a la ciudad o a la movilidad, el mover más vehículos. Y muchas veces mover más vehículos no significa mover más personas. De hecho, es lo contrario, ¿no? Habitualmente. Y entender que nosotros cuando hablamos de velocidades 30, y esto tal vez a veces es mucho para nosotros o para distintos tomadores de decisión según las temáticas que les llaman la atención y les interesan. Pero entender que velocidades 30 no es solamente, es principalmente la vida, pero no es solamente la vida, que tiene un montón de impacto en la calidad de la vida de las personas que viven alrededor de esos espacios, de recuperar el espacio público. Muchas veces uno dice, bueno, ¿a qué velocidad preferís manejar? Bueno, no, 40 km por hora. ¿A qué velocidad querés que pases por la puerta de tu casa? No, y ahí es, no, bueno, sí, ahí estaría bueno que vayan lento, porque como mínimo hace ruido en la ventana de la habitación, ¿no? Entonces, entender que hay un montón de impacto a través de las velocidades 30, de saber que tenemos todos esos distintos argumentos para acercarnos a distintos tomadores de decisión y elegir siempre cuál no funciona con cada uno. Si me permitís, te quiero aclarar algo, que lo podemos hacerlo entre todos. ¿Cuánto es la velocidad máxima por una avenida? 60. Una boca calle sin semáforo, estoy hablando. 30. ¿Cuánto es la velocidad promedio? 45 km por hora. 45 km por hora. Ahora estoy hablando de algo sencillo, chiquitito, y encima hay que incorporar que la velocidad máxima no es una velocidad de circulación. Esto lo hablo todo. No, pero yo voy. No es para la multa. Estoy como en el borde de la cornisa de una terraza. Tengo riesgo ahí. Y lo planteo de este punto, 45 kilómetros. Quiere decir que entonces, si la persona cruzó, habíamos hablado el grafiquito, habíamos pasado menos de 2 segundos, quiere decir que vas a 60 kilómetros por hora a la boca calle. Que encima la boca calle es una zona de cruce, como bien dijiste vos. La gente cree que la avenida es una autopista, no paro. Pero también es una cuestión nuestra, acuérdense lo que decía en física, ningún cuerpo quiere parar, cortar el movimiento. Pero esto hay que plantearlo, incorporar a la gente que el vehículo, este concepto del arma me encanta, pero el concepto de ver que el vehículo no va solo. Yo no estoy de acuerdo cuando los periodistas me dicen el auto se descontroló. Perdón, ¿qué es un Transformer? Iba solo, claro, no. Bueno, eso es delegar la responsabilidad. Hay un conductor que no tomó la debida precaución. Yo le tiro la responsabilidad al conductor netamente, hombre o mujer.
Bueno, vamos con una pregunta pero bien corta para poder cerrar y ponernos a trabajar en mesa de trabajo, que vi que había manos levantadas. Una pregunta y después, bueno, igual vamos a seguir hablando, tenemos un montón de tiempo. Hola, ¿qué tal? Marcelo Calderón, bueno, bicicletas blancas acá en la ciudad de Buenos Aires, masa crítica Buenos Aires, Asociación Civil, Movilidad Activa y Sostenible. Escuché todo y quería aportar unas cositas porque escuché algo ahí que no me gustó. No acá, sino en todas las charlas que hubo. Sí, acá tampoco, no hay problema. Una de las charlas que me pareció fantástica es una cuestión de educación vial. Me parece que la educación vial es clave en todo esto. Y una de las cuestiones que quiero que empecemos a pensar, porque yo veo que hay muchos automovilistas y familiares de víctimas que yo estoy con ellos, me perdió una hija, ¿no? Laburo con ella, laburo con el abogado de la bici blanca, también el padre del dolor. Hay que empezar a ver la educación vial desde el punto de los más vulnerables. Entonces, perdón que es una escaputez hacer centros de educación vial y decir, pusimos karting. No. Hay que poner bicicletas. Totalmente. Hay que poner bicicletas. Cuando vos tenés la educación vial a los chicos en la educación temprana, ¿no? Se le pone karting, está mal. Estamos induciendo a ese niño a ir más rápido. Totalmente. Tenemos un problema cuando pensamos que la educación vial es desde la visión del automovilista. El espacio público, que hablaba el amigo acá, gracias por la charla, me abriste con la cabeza, el espacio público es de todos, no solamente de los autos, la calle no es de los autos, la calle es de todos, es espacio público, porque si la calle es de los autos, yo puedo decir, las plazas son de los peatones, y los que manejan autos no pueden ir a las plazas, ¿está bien? La mayoría no maneja autos, el auto es un bien de lujo. Tenemos dos tiempos de implementación de enseñanza, una de corta, de un cambio radical, ¿no? Es decir, bueno, a partir de ahora esto no se puede hacer más, y otra es de largo plazo. Y ahí es donde tenemos que, porque por más que haya educación, a la parte corta tenemos que ir enseñando a los que vienen después lo que queremos, no esta pelea por el espacio público, porque es una pelea. La ciudad es para las personas, no para las máquinas. La ciudad tiene que ser para las personas, no para las máquinas. Acuérdense siempre eso, espacio público, y decía, y esto para cerrar, porque si no me queda, porque estas cuestiones que desde la cuestión ciclista lo venimos luchando un montón, ¿no? Sabemos todos que se están luchando por bajar las velocidades máximas y también queremos, la mayoría de las muertes en la ciudad de Buenos Aires de ciclistas son por sobrepaso, ¿no? Yo hace 3 días colgué una bicicleta blanca en Ugarteche y Las Heras, al lado de una estrella amarilla, y la mayoría de las muertes son por, de 20 bicicletas que colgamos, 12 son por sobrepaso y la mayoría son mujeres que murieron. Y la mayoría son por choferes profesionales. Los colectivos. ¿No? Sí, pero quería aclarar algo de lo que vos dijiste profesionales. No son profesionales, quiere decir que la gente que maneja, ¿no? Debería saberlo. Debería saberlo. Y dejemos de llamar accidentes, digamos, siniestros siempre. Por favor, eso acordémonos siempre y acordémonos que siempre hay que cuidar a los más vulnerables. Los más vulnerables empezando por el peatón, ¿no? Ciclistas, motociclistas, automovilistas, transporte público y así hacia adelante. Ojalá que esta charla nos sirva a todos para nutrirnos, como me nutro yo de muchas cosas, y empecemos a cambiar un poco la visibilidad, la visión que tenemos sobre la seguridad vial y sobre la educación vial, que es muy importante. Último datito, en las principales ciudades del mundo, el problema que hay es que los chicos están saliendo menos a andar en bicicleta. Estamos hablando de Londres, París, todo lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque están con el celular, ¿no? Entonces es imperioso que nosotros como formadores, o los que estén como formadores en seguridad vial o en educación vial, implementemos que en las escuelas
haya bicicletas, que se puedan llegar en bicicletas, que se puedan llegar ¿cómo se llama? En bicibús, ¿no? Como decía acá el maestro Adrián, chicos que vayan en bicicleta, porque necesitamos nosotros que estamos activando, ¿a quién le dejamos este legado? Estamos viejos, necesitamos que los jóvenes tomen esta posta, gracias Milo por eso, tomen esta posta y vayan hacia adelante luchando, porque esto es una lucha, cambiar la conciencia es una lucha de mucho tiempo, la cultura no se cambia de un día para otro, a menos que lo hagamos una situación corta, es decir, hasta acá llegó. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo es el nombre de Marcelo Calderón. Mira, Marcelo, ahora te cuento rápido, esta semana, la semana que viene se va a tratar, y si te interesa ir, nosotros estamos impulsando un proyecto de educación vial obligatoria en todas las escuelas a través de la senadora Anabela Sagasti. La educación vial es obligatoria según la Ley Nacional del Tránsito, el artículo 9 de la Ley Nacional, la 24.449. No se cumple. Por eso se tomó medidas con la senadora Sagasti, volvimos a pedirla y se va a tratar la semana que viene, no, la otra, el jueves, la obligatoriedad de la educación vial en todos los niveles, porque no se da. Y coincido 100% todo lo que decís. Mil gracias. Y aunque esté la ley, no la cumplen porque la Ciudad de Buenos Aires todavía no la reglamenta. Es decir, que hace un montón que está la ley, pero si yo no la reglamento, no se cumple. Claro, pero ahora es nacional. Les pido disculpas. Del Senado, bien. Les pido disculpas, sé que hay muchas manos levantadas. ¿Puedo decir una cosa cortita para contestar? Ahora vamos a pasar a un coffee break donde pueden seguir discutiendo y agarrándose café al mismo tiempo. Pueden estar discutiendo. Un segundo. Cuando volvemos, vamos a tener en las 4 mesas 4 temáticas diferentes. Se las cuento, así ya se puede ir acomodando en cada una. Vamos a tener en una mesa, vamos a conversar sobre cómo reinstalar las velocidades seguras en la agenda política, ¿sí? Recordando que, bueno, no se está tratando ningún tema en la Comisión de Transporte, pero tampoco este en particular. Entonces, cómo volver a reinstalarlo en la agenda política. En otra vamos a estar trabajando sobre cómo fortalecer la participación de la CAMS a través de actividades internas como lo es esta, en la cual hay tantas manos levantadas y eso es lo que nos encanta que suceda. Por eso después queremos que podamos seguir conversando, pero bueno, de cómo poder seguir haciendo actividades de este estilo. En otra vamos a estar trabajando sobre, el año que viene tenemos previsto adentrarnos un poco más en trabajar con ciudades al mismo tiempo que a nivel nacional, y para eso poder ofrecer a todos los miembros de la coalición un modelo de ordenanza de velocidades seguras. Entonces la idea ahora es poder conversar sobre, bueno, qué tiene que incluir, qué no deberíamos poner en el modelo, qué tiene que estar sí o sí, cuál es el lugar para que después eviten las distintas propuestas a nivel ciudad. Y por último lado, trabajar sobre cómo seguir convocando a nuevos miembros a la Coalición Argentina de Movilidad Segura para que siga creciendo. Desde que la lanzamos en 2023, que éramos 38 miembros, hoy somos 106. Es un enorme crecimiento, pero todavía hay otras 8 provincias, 10 provincias en las que nos falta tener más miembros, con lo cual es importante seguir creciendo. Por lo tanto, esa participación de la cual son característicos todos ustedes, porque están en la sociedad civil, porque se movilizan, porque buscan, queremos poder volcarla en esas mesas. Mientras se sirve café, siguen conversando sobre estos temas. También recordarles que está en juego, para quienes no lo hayan probado, es nuestra herramienta que nosotros les llevamos. Si bien la tenemos disponible para usar en entidades públicas con ciudadanía en general, la diseñamos pensando en el tomador de decisiones. Y se la llevamos a los intendentes, a concejales, para que, como comentaba Micaela Morán, la diputada, puedan también darse esa idea de qué significa conducir a 40 y a 30. Con esto, agradecerles muchísimo a ustedes tres por sus palabras, por sus conocimientos, por su experiencia, que enriquece muchísimo nuestro trabajo como coalición. Y bueno, los invitamos a pasar, a servirse y obviamente seguir conversando. Gracias.